Cadal presenta Cuarto de Hora, tu programa semanal especializado en realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías. La propaganda ha dejado de ser un asunto de fronteras nacionales para convertirse en una mercancía de exportación tecnológica. Y en el caso de Venezuela, el control del relato se ha perfeccionado hasta convertirse en algo así como una arquitectura digital capaz de proyectar una realidad paralela hacia el exterior. Una investigación titulada La maquinaria del eco, la red detrás de la exportación del relato oficial venezolano, pone al descubierto una red de amplificación que opera con la precisión de un reloj para legitimar narrativas oficiales en el escenario internacional. Esta estructura no solo busca informar, sino saturar el espacio público digital para ahogar la disidencia y fabricar consensos artificiales, esto mediante nodos coordinados, claro está. Para entender cómo funciona este engranaje de influencia, quiénes son sus operarios invisibles, qué impacto real tiene en la estabilidad democrática de la región, estamos hoy con Mariví Marín, que es politóloga por la Universidad Central de Venezuela y fundadora y directora ejecutiva del Observatorio Digital Provox Venezuela. Es especialista en comunicación política, desinformación digital y activismo ciudadano en entornos autoritarios, y es una de las voces más agudas en el estudio de la desinformación en América Latina. Mariví, esta investigación ha sido hecha por Provox, Cazadores de Fake News, Efecto Cocuyo y Medianálisis, y muestra cómo se estructura el aparato de medios que amplifica y expande las narrativas del poder venezolano dentro del país y fuera de él. Y la investigación menciona una red detrás de la exportación. La pregunta es cómo se financia y sostiene tecnológicamente esa infraestructura cuando el país atraviesa una crisis de conectividad básica. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por la introducción y además por el espacio. Efectivamente, quiero mencionar primero algo importante que tú comentas, y es que este trabajo lo hicimos entre varios medios y se hace principalmente entre varios medios porque los recursos son difíciles, la censura está muy presente y se trata de operaciones que son bastante sofisticadas. Entonces, se requiere como de varias manos, de varios esfuerzos y de varios especialistas para lograr tener este tipo de diagnósticos que nos permiten mapear la influencia muchas veces de la información real o no. En este caso, mucho de esto es información de propaganda que viene generado a través del Estado. Como tú comentabas, lo que logramos aquí identificar es una estructura organizada de exportación del relato venezolano. Y evidentemente esto, digamos, tiene una problemática importantísima cuando existe una estructura de amplificación, muchas veces financiadas por principalmente estados autoritarios. Tiene que ver con medios que provienen de Rusia, como es el caso de Sputnik, Russia Today, de China, como es CGTN o Xinhua, incluso también canales de Irán, portales de Irán, China, y también hay hasta en Estados Unidos. Entonces, la forma en la que funciona esta estructura de amplificación es que se crea desde los medios estatales y voceros oficiales venezolanos la información, luego se replica en portales que aparentan ser independientes, pero responden también políticamente al Estado. Esa información se traduce y se adapta, luego se amplifica en portales internacionales y vuelve, es como una lavadora, ¿no? El ciclo. Y luego vuelve al ecosistema nacional con la supuesta legitimación internacional, que al final es parte de todo un ciclo y que no es algo para nada orgánico, sino todo lo contrario, simula ser completamente independiente, pero tiene más bien una articulación muy clara de fondo, que es lo que permite justamente que ese relato sea coordinado, replicado y que sea prácticamente idéntico. Al ser coordinado y replicado, ¿hay patrones diferenciados de comportamiento entre X, TikTok, Instagram, o el mensaje se clona en forma idéntica sin importar el algoritmo? El mensaje se clona de forma idéntica
adaptando el tipo de productos al algoritmo. Entonces es un mismo mensaje central que de hecho logramos identificar titulares idénticos en varios de los medios nacionales, idénticos, incluso la misma foto, era como un copy-paste, que luego se replica en estos ecosistemas internacionales y que se transforma también entonces en productos para distintas redes, productos audiovisuales, notas de prensa e incluso también en distintos idiomas, cosa que es importantísimo, porque no solo se le busca dar entonces legitimidad interna con esto, sino también manipular la percepción de la comunidad internacional sobre lo que sucede en el país. Mientras en el país sigue muy presente la persecución, la censura, la vigilancia, todo ese aparato sigue exactamente igual. Al mismo tiempo, este otro aparato de propaganda en paralelo no solo se encarga, digamos, de contaminar la conversación nacional digital, sino que también lo intentan en la comunidad internacional, a través de estos portales, voceros también, e incluso medios, la mayoría vinculados a estados y particularmente estados autoritarios, como mencioné antes. ¿Han identificado granjas de contenido o usuarios influyentes de otros países de la región que operen como repetidores directos de esta suerte de maquinaria? Principalmente hemos identificado este tipo de canales que muchas veces obviamente tienen acuerdos de compartir información con los estados. En el caso de China, de Rusia, también existe incluso mecanismos de formación conjunta. Hemos visto en el caso de Venezuela cómo personas de Sputnik, voceros de Sputnik, parte de los miembros de los periodistas o generadores de contenido, porque muchas veces ni siquiera son periodistas, pero se encargan de ir a entrenar personas en Venezuela. Entonces, esto hace que no solo se compartan información, sino también hay evidencia de que se comparten prácticas de cómo básicamente manipular la conversación que directamente no pueden controlar, porque esto es parte de lo que pasa. Cuando ya no tienes, digamos, control absoluto sobre la narrativa, que es una de las, digamos, esas armas de doble filo que tienen las redes sociales, que permite que haya libertad de expresión, pero muchas veces sin ningún tipo de controles, que los controles también son complicados porque el control depende del espíritu democrático de quien lo genere, pero también se generan estas operaciones de desinformación que buscan muchas veces atacar a líderes políticos, incluso instituciones y hasta otros gobiernos de otros países democráticos, pero también existe, digamos, esta combinación, y lo mencionabas tú, de tropas de usuarios coordinados en Venezuela, son financiados a través del Estado. Y también hemos visto que muchas veces tienen acuerdos directos de visitas. El influencer Michelo, que fue una vez también a Venezuela y estuvo en los centros de tortura, que fue muy polémico porque hizo un video ridiculizando básicamente la denuncia de familiares de presos políticos y de demás instituciones democráticas en Venezuela. Entonces, entendemos que en esta red nosotros ahorita pudimos determinar al menos 44 portales y medios, pero no significa que son los únicos. Entendemos que esta es una red probablemente mucho más amplia y que lograr determinar qué tan amplia es requiere un trabajo de mayor profundidad, pero este, digamos, es el inicio al entendimiento de cómo opera esta maquinaria transnacional y entender que muchas veces lo que se transmite sobre Venezuela hacia afuera es un discurso que viene desde el poder autoritario, mientras se censura la información de las voces críticas e independientes en el país. ¿Cuál es la proporción de bots, es decir, de cuentas automatizadas frente a usuarios reales pagados, como mencionás, o tropas digitales en esta red de exportación? Bueno, es complicado lograr determinar la proporción de cuántos de los usuarios son, digamos, bots o cuántos son reales. Eh,
empezando por una limitación muy importante, y es que las plataformas cada vez de redes sociales cada vez han cerrado más el acceso a la información para investigadores y periodistas poder hacer este tipo de análisis. Nosotros teníamos una herramienta que funcionaba conectada con los datos de al antiguo Twitter, ahora X. Yo le sigo llamando Twitter porque me cuesta mucho llamarla X, pero ese análisis nos permitía a nosotros identificar cuánto del contenido de las etiquetas de propaganda o de desinformación generadas por el régimen venezolano estaban siendo generadas por posibles cuentas automatizadas, y eso nos evidenciaba que por lo menos un 80% de ese contenido era generado a través de cuentas que tenían un comportamiento inauténtico. No todos son necesariamente bots o troll, porque una de las cosas también de estos mecanismos tan sofisticados que utilizan los gobiernos autoritarios es que no solo utilizan bots o cuentas troll automatizadas, que para las plataformas es un poco más fácil a veces de identificar, sino que utilizan también a personas, militantes, funcionarios públicos, incluso personas que necesitan, digamos, de estos recursos para financiar sus operaciones. Entonces, le pagan a personas reales para que simulen apoyo en redes sociales a favor de sus gestiones, o que en paralelo también ataquen a sus contrincantes políticos, sean nacionales o internacionales. Entonces, definitivamente es como un sistema de muchas capas donde toca tener todo este panorama amplio para poder generar el análisis, y además entender que yo creo que es un mecanismo que también está en constante evolución. No es algo, digamos, completamente fijo, sino que tienen la capacidad de adaptarse y de sofisticarse a medida que va avanzando. Una de las cosas, por ejemplo, que vimos el año pasado es que después de haber utilizado durante muchos años con mucha dedicación Twitter, migró gran parte de esa operación también a plataformas que tienen mayor uso en jóvenes, como es el caso de TikTok. Entonces también se intentan manipular la conversación de manera transversal en páginas web y en distintas plataformas, acompañado no solo de censura, sino también de toda esta propaganda internacional a través de cosas como el Foro de Sao Paulo, declaraciones multilaterales, Naciones Unidas, y creo que la coordinación también con otros países autoritarios es clave, que allí también esté involucrado Rusia, China, también tenemos el caso de Irán, pero está Cuba, Nicaragua, e incluso hay un caso en Argentina que es Resumen Latinoamericano. Este es uno de los medios que vimos dentro del ecosistema que se encarga de amplificar, de traducir y de muchas veces replicar en la misma información del Estado, pero sin citar las fuentes para que no sea traqueable el origen y que parezca una información completamente independiente cuando es todo lo contrario. ¿Detectan el uso de inteligencia artificial generativa para crear avatares o narrativas que parezcan más orgánicas y menos vinculadas al aparato estatal? Hemos detectado generación de contenidos con inteligencia artificial para desinformar, manipulando contenidos audiovisuales, por ejemplo, videos, fotos. Eso es algo que se hace de manera muy recurrente. Y también hemos visto, esto todavía está por demostrarse con evidencia y tenemos algunos indicios, pero como nosotros solemos basarnos justamente en tener la evidencia, digamos, ese examen forense para luego generar reportes, pero sí hay indicios de que el mecanismo de amplificación, lo que nosotros llamamos la tropa tuitera venezolana, ahora parece que está utilizando también inteligencia artificial generativa para sus mensajes, para que el mismo mensaje sea repetido una y otra vez desde distintas cuentas. Entonces ahora, en vez de utilizar humanos para generar los mensajes, simplifican también incluso el proceso de producción de la información. Más que en la amplificación, por ahora lo vemos más en la producción. No descartaríamos que en un futuro cercano también la inteligencia artificial esté relacionada a la amplificación de esta estructura. Hoy el futuro cercano es pasado mañana. Mariví, ¿cómo afecta esta saturación de contenido la capacidad de los organismos internacionales para evaluar la situación real
de los derechos humanos en Venezuela? Bueno, creo que efectivamente esto lo que busca, más, digamos, más que ir hacia las audiencias internacionales, justamente busca como alterar un poco la percepción pública de la comunidad internacional sobre lo que sucede en Venezuela, minimizando responsabilidades del Estado sobre violaciones de derechos humanos, violaciones a la libertad de expresión, censura, persecución, etcétera. Y al mismo tiempo también busca vender estabilidad y normalidad mientras la mayoría de los venezolanos siguen perseguidos, con crisis económica latente, sin la capacidad de que los exiliados puedan retornar al país y sobre todo creo que es muy importante que todo este, digamos, todo este ruido que se genera también lo que busca es silenciar a las voces críticas y que las peticiones, digamos, las demandas que puede tener hoy la sociedad civil, los ciudadanos y la oposición democrática en Venezuela pasen completamente por debajo de la mesa. Y ese resultado termina siendo muy negativo porque al final lo que nosotros buscamos como país y como ciudadanos es que Venezuela vuelva a ser democrática, no que se estabilice una figura y una, digamos, una estructura preexistente que ha sido demostrado su vinculación a las violaciones de derechos humanos. Entonces, creo que es muy importante que hoy se escuchen lo que los venezolanos intentamos decirle a la comunidad internacional y que se pueda escuchar a pesar de todas estas limitaciones que hemos contado, no solo de la censura, sino también de esta sofisticada estructura transnacional que se encarga de replicar la propaganda y el relato manipulado sobre lo que es Venezuela hoy y lo que queremos que sea en el futuro cercano, que, como dices tú, en un abrir y cerrar de ojos ya lo tenemos enfrente. Y ante este avance de este tipo de estructuras, bueno, el desafío principal para el periodismo justamente es intentar exponer la arquitectura de estas operaciones en tiempo real. Mariví, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge, y gracias por el espacio. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Cuarto de Hora, tu programa sobre realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías, es una producción de Cadal, quien te invita a formar parte de nuestra comunidad global a favor de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, donando a través de www.cadal.org. Brinda tu apoyo a favor de la causa de un mundo mejor sin dictaduras.